Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Una disculpa, ahí estamos ahora sí, saludándole, dándole la más cordial bienvenida y por supuesto invitándole para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Le recordamos que Coronavirus, la pandemia es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy estaremos abordando, entre otros temas, los olvidos durante la pandemia de COVID-19 en el Día Mundial del Trastorno Bipolar que se celebra el día de mañana 30 de marzo. Este trastorno bipolar que ha aumentado notablemente en las visitas a las urgencias en jóvenes de entre 19 y 22 años. El estudio Héroes busca conocer efectos de la salud mental en los equipos de respuesta de COVID-19 en 32 países que se han sumado ya a este análisis que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Le contaremos también que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en el bienestar de las personas de la tercera edad y las condiciones de salud mental es la principal causa de sufrimiento y discapacidad durante esta pandemia. Le estaremos también presentando algunas estadísticas. Y de nueva cuenta surge la controversia de dónde surgió el virus SARS-CoV-2. El exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, señala que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, China, y con ello de nueva cuenta enciende la polémica. Todo esto y mucho más en este programa especial. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Pacientes con trastorno bipolar y enfermedades mentales, los olvidados durante la pandemia de COVID-19, así describen especialistas mundiales. La Organización Mundial de la Salud señala que el trastorno bipolar es una de las 6 causas principales de discapacidad y la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar indica que el estigma es la mayor fuente de estrés de estos pacientes. En el mundo, se estima que 60 millones de personas sufren algún tipo de trastorno bipolar. Un número importante fallece por suicidio, por falta de seguimiento y tratamiento oportuno que incluye medicación y atención psiquiátrica especializada. El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica y recurrente que cursa con síntomas que oscilan desde la manía, hipomanía y la depresión o la combinación de ambos. En el terreno psicosocial, las personas con trastorno bipolar sufren las terribles consecuencias del desconocimiento social en torno a las enfermedades mentales y hacia quienes la padecen, lo que genera en muchas ocasiones lamentables consecuencias y trágicos desenlaces. Especialistas describen los olvidados durante la pandemia de COVID-19. Indican que de manera histórica el prejuicio social de la enfermedad ha causado dificultad de integración social y laboral, y durante la pandemia se han reportado datos alarmantes por las secuelas del virus SARS-CoV-2 que podrían afectar de manera significativa a pacientes con trastornos bipolares o desencadenar el padecimiento si existiera predisposición genética. La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta dada la experiencia pasada en emergencias sanitarias. Se espera que la necesidad de apoyo psicosocial y de salud mental aumente sustancialmente en los próximos meses y años. Especialistas señalan sobre la evidente necesidad de una atención integral del paciente, misma que debe reforzarse en estos tiempos de COVID-19.
pero no solo cubrir sus necesidades de apoyo e integración, sino que a la vez establecer acciones para reducir o eliminar las consecuencias negativas del estigma, aunado a garantizar el tratamiento adecuado y oportuno. Informó Isaura López Villalobos. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, nos lo presenta nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus aumentaron este fin de semana a niveles de la última ola que vivimos en enero, con más de 600.000 contagios diarios, lo que hace un total que supera los 126 millones desde que comenzó la pandemia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el número de muertes se mantiene estable con alrededor de 10.000 diarias durante este fin de semana, sumando un total de 2.700.000 desde que empezó la crisis sanitaria. Expertos de la OMS han alertado de que tras la distribución de vacunas hay quienes dejan de cumplir medidas tales como el distanciamiento físico, la higiene de manos, la ventilación o el evitar lugares concurridos, y que todo esto tiene que continuar junto con la vacunación. La actual situación en Chile, donde los casos de COVID-19 están subiendo y poniendo al borde del colapso su red sanitaria pese a su exitoso programa de vacunación, muestra que las anteriores medidas preventivas no deben abandonarse. Además, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que algunos ministerios de salud y autoridades reguladoras han recibido sospechosas ofertas de vacunas y que algunas dosis se reintroducen en la cadena de distribución sin mantener el adecuado almacenamiento en frío. Bandas criminales están comenzando a aprovecharse de la alta demanda de vacunas contra la COVID, vendiendo dosis falsas o adulteradas, especialmente en Internet, por lo que la OMS ha pedido a los ciudadanos que solo se vacunen o compren dosis en las redes estatales. Otra mala práctica que ha detectado el organismo es la reutilización de envases vacíos de vacunas que son rellenados, por lo que ha pedido a las redes sanitarias que extremen el cuidado a la hora de deshacerse de estos envases. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos que consideren a las tripulaciones aéreas y a los marineros como trabajadores esenciales y los incluyan entre los grupos prioritarios para recibir alguna de las vacunas. La recomendación tiene en cuenta que el hecho de que el transporte aéreo y marítimo son actividades económicas esenciales que hacen posible los intercambios comerciales internacionales y la movilidad de las personas. Por esto, la organización quiere adelantarse a posibles problemas que podrían empezar a afrontar estos trabajadores por ejemplo, los países que empiecen a requerir una prueba de vacunación como condición de entrada. Aunque la OMS desaconseja esta práctica, es probable que esto empiece a ocurrir en algún momento. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Importantísimo esto que nos comentaba nuestra compañera Cristina Gallego respecto al informe de la Organización Mundial de la Salud y la alerta para evitar comprar vacunas fuera de las redes de seguridad que han establecido tanto las farmacéuticas como los gobiernos en cada uno de los países. Y es que casos, podemos comenzar ya a mencionar algunos. En el caso específico de México, la semana pasada le dábamos cuenta de la adquisición por parte de un empresario extranjero con capital invertido en México y en Centroamérica, que había adquirido vacunas que se parecían a las que produce Rusia, la llamada Sputnik V, y las había suministrado a al menos 1,000 trabajadores y personal cercano a él. Sin embargo, estas vacunas, de acuerdo con las autoridades federales, parece que no son auténticas, y máxime en un gobierno donde ha quedado claro que los únicos que pueden comprar vacunas hasta ahora es el gobierno y ser también en los puntos de vacunación oficiales donde las personas pueden adquirir esta inmunidad. Así que, bueno, lamentable lo que está ocurriendo con quienes se aprovechan de la necesidad, de la urgencia, de la inmunización de la población, y ya escuchó usted, hasta pueden llegar a utilizar envases vacíos de los que se han desechado en la vacunación oficial para rellenarlas y luego venderlas a personas que las adquieren. El llamado, la insistencia sigue siendo la misma. Usted vacúnese solamente en los centros autorizados por las autoridades federales o las autoridades locales de su país, y antes de si esta propuesta le llega por parte de alguien más o incluso en su área de trabajo, investigue
antes de que le suministren esta vacuna. Sin duda alguna es importante atender este llamado que hoy nos llega desde la Organización Mundial de la Salud. Y mira, continuando precisamente con la Organización Mundial de la Salud, dice que 3 de cada 10 adultos reportan hoy por hoy sentimiento de angustia en medio de esta pandemia. Hay un aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Varias encuestas muestran que alrededor de 1/3 de los adultos reportan niveles de angustia. Entre los más jóvenes, esa cifra llega a 1 de cada 2 personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de Europa. Las condiciones de salud mental, una de las principales causas de sufrimiento y discapacidad en la región, se incrementaron durante la pandemia de COVID-19. En ocasiones son resultado de la preocupación por infectarse o por el estrés provocado por medidas como el encierro, el autoaislamiento y la cuarentena, o por la pérdida del empleo, de ingresos, de educación o de la participación social. Los grupos específicos de la población que se han visto expuestos a un riesgo particular como resultado de un acceso impedido a los servicios de salud mental, a una conexión social disminuida o una actividad económica restringida, incluyen las poblaciones de migrantes, refugiados, personas sin hogar, niños y adolescentes sin escolarizar, los trabajadores recientemente desempleados, así como adultos mayores confinados en su lugar de residencia, personas en condiciones de salud mental preexistentes y discapacidades psicosociales, cognitivas o intelectuales. Mientras tanto, la exposición prolongada de los trabajadores de la salud y la asistencia social a situaciones extremadamente estresantes y potencialmente traumáticas los vuelve particularmente vulnerables a experimentar una reducción del bienestar físico y mental y el agotamiento. La salud mental ya se identificó como una prioridad clave para la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, a través del Programa de Trabajo Europeo 2025, Acción Unida para una Mejor Salud. Este plan de trabajo estratégico fue respaldado por unanimidad por los Estados miembros de la OMS en 2020 y la OMS en Europa, y tiene la ambición de utilizar las lecciones del año pasado para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas que enfrentan los servicios y sistemas de salud mental. Además, el lanzamiento de una coalición de salud mental a finales de 2021 va a reunir a los países de la región de Europa, así como a los usuarios, proveedores e innovadores de servicios, para movilizar inversiones de salud mental y abogar por las reformas necesarias, informó Elizabeth Ortiz. Las alertas de la incertidumbre se han encendido de nueva cuenta respecto a dónde surgió realmente el virus del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Y esto luego de la declaración del exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, que dijo que el coronavirus se originó en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, en China. Los comentarios de Redfield, que respaldan una controvertida teoría sobre el origen del coronavirus que no está probada, aparecen en un documental de una cadena de televisión. Según este exfuncionario, que es virólogo, el virus escapó del laboratorio, algo que sucedió no necesariamente de forma intencional. Soy de la opinión de que la etiología más probable de este agente patógeno en Wuhan fue la de un laboratorio, señala en un fragmento del documental, donde considera que si tuviera que suponer, el SARS-CoV-2 comenzó a transmitirse en septiembre u octubre de 2019 en Wuhan. Otros no lo creen, está bien, la ciencia lo averigua, ha dicho este funcionario en esta entrevista para el documental. Agregó que no es inusual en el trabajo de laboratorio con patógenos respiratorios que el trabajador se infecte. Tras conocer las palabras de Redfield, el principal responsable de la lucha contra COVID-19 de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha señalado que la teoría expresada por el exdirector de estos centros es una opinión. No hay evidencia clara que apoye la teoría de la creación del virus en un laboratorio, aunque se ha mencionado frecuentemente en teorías de la conspiración. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha expresado en este sentido en varias ocasiones. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera que esta explicación del origen del SARS-CoV-2 es extremadamente improbable. Vamos a hacer una pausa brevísima. Usted no se vaya, regresamos con más información.
Hemos hablado en reiteradas ocasiones cómo las enfermedades preexistentes se consideran de un riesgo mayor ante la presencia del virus del SARS-CoV-2. Una persona que ya tiene una enfermedad crónica y enferma con este virus, sus posibilidades de enfermar de manera grave son altas. Lo mismo ocurre con aquellas personas que tienen ya alguna preexistencia en su salud mental. Pueden enfermar de manera más grave si se presenta el virus del SARS-CoV-2. Especialistas en salud mental han advertido que al parecer algún trastorno mental como depresión, bipolaridad, esquizofrenia, puede exacerbar los síntomas tanto de la COVID como de su propia enfermedad mental. Incluso, algunos otros sugieren que esta es una condición para que las personas con un trastorno mental preexistente puedan ser una población con mayor riesgo de infección por COVID-19 e incluso que pueda agravarse. Psiquiatras estadounidenses realizaron un estudio para evaluar el impacto de un diagnóstico reciente en el último año de un trastorno mental, incluido el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia, sobre el riesgo de infección por COVID-19 y las tasas de mortalidad y hospitalización relacionadas. Se analizó el año pasado una base de datos de registros médicos electrónicos de 61 millones de pacientes adultos de 360 hospitales en varias poblaciones de Estados Unidos, y esto fue lo que encontraron. Los pacientes con un diagnóstico reciente de un trastorno mental tenían un riesgo significativo mayor de infección por COVID-19 y un efecto más fuerte para la depresión y la esquizofrenia. Entre los pacientes con diagnóstico reciente de un trastorno mental, los afroamericanos tenían mayores probabilidades de infección por COVID-19 que los caucásicos, con la disparidad étnica más fuerte para la depresión. Las mujeres con trastornos mentales tenían mayores probabilidades de contraer COVID-19 que los hombres. Pacientes con un diagnóstico reciente de un trastorno mental e infección por COVID-19 tuvo una tasa de muerte del 8.5% frente al 4.7% entre los pacientes con COVID sin trastorno mental y una tasa de hospitalización del 27.4% frente al 18.6% entre los pacientes con COVID sin trastorno mental. Estos hallazgos identifican a las personas con un diagnóstico reciente de un trastorno de mayor riesgo de infección por COVID-19, que se agrava aún más en los africanos, estadounidenses y mujeres, y que tienen una mayor frecuencia de algunos resultados adversos de la infección. Esta evidencia destaca la necesidad de identificar y abordar los factores de vulnerabilidad modificables para la infección por COVID y prevenir retrasos en la prestación de atención médica en esta población, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, médicos en Francia señalan que el repunte de casos de COVID-19 podría abrumar tanto la capacidad para cuidar a los enfermos en los hospitales de la capital francesa, París, y podrían verse obligados a elegir qué pacientes atender. La sombría advertencia fue publicada en un artículo de opinión firmado por 41 médicos de la región de París en el periódico de Journal du Dimanche. Surge en momentos en los que el presidente Emmanuel Macron ha defendido férreamente su decisión de no confinar por completo a Francia nuevamente, como lo hizo el año pasado. Desde enero, el gobierno ha impuesto un toque de queda nocturno a nivel nacional y después de eso implementó un conjunto de otras restricciones. Sin embargo, con las infecciones al alza y los hospitales quedándose sin camas de terapia intensiva, los médicos han ejercido más presión para que se implemente un confinamiento nacional en Francia. Los médicos de la región de París han dicho también y escrito en un periódico que nunca hemos visto una situación así ni durante los peores ataques terroristas en la capital francesa, sobre todo en los ataques perpetrados por extremistas del Estado Islámico en 2015 que provocaron la muerte de 130 personas y llenaron las salas de emergencia con los heridos. Los médicos predijeron de nuevas restricciones menos estrictas que serán impuestas este mes en París y en otras regiones no pondrán bajo control rápidamente el repunte de casos. Alertaron que los recursos de los hospitales no podrán mantener el ritmo con las necesidades, lo que provocará que deban practicar una medicina de catástrofe en las próximas semanas a medida que los casos alcancen su punto máximo.
El tema que hoy estamos abordando en este programa especial tiene que ver con la salud mental, cómo ha afectado COVID-19 a la población mundial. Algunos estudios refieren que son los grupos de jóvenes los más afectados en este ámbito de la salud mental. El trastorno bipolar aumentó notablemente en las visitas a urgencias en jóvenes entre 19 y 22 años. Las llamadas a emergencias aumentaron 63% en mayo de 2020 con respecto a 2019 y se mantuvieron por encima de los niveles hasta noviembre. Ya en noviembre de 2020 el aumento fue de 112% en comparación con el año previo, de acuerdo con Fair Health, en su análisis titulado El impacto de COVID-19 en la salud mental pediátrica, un estudio de llamadas de atención médica privada. El presidente de Fair Health, Robin Helberg, declaró que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la salud mental, particularmente en la de los jóvenes. Los hallazgos del nuevo informe tienen implicaciones para todos los responsables de la atención de los jóvenes, incluidos los proveedores, padres, educadores y legisladores. Las llamadas por autolesiones aumentaron 333% en el grupo de edad de 13 a 18 años, en una comparación de los indicadores de agosto 2019 y 2020. Las llamadas por sobredosis aumentaron un 94.91%. Para el grupo de edad de 6 a 12 años, desde la primavera hasta noviembre de 2020, las consultas telefónicas para el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de TIC aumentaron como un porcentaje de todas las líneas de atención médica de sus niveles en los meses correspondientes a 2019. Para el grupo de edad de 13 a 18 años, en abril de 2020, hubo más reportes sobre trastorno de ansiedad generalizada. El aumento fue del 93.6% como porcentaje de todas las asesorías médicas, mientras que las de trastornos depresivos mayores repuntaron 83%, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Europa, donde a pesar del proceso de vacunación, los casos de COVID-19 no ceden. Alemania particularmente entrando a un nuevo confinamiento. Nuestro compañero Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE en Alemania, nos presenta el informe. Rodrigo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Saludos desde Berlín a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Alemania vivimos actualmente una fase muy difícil de la pandemia. Estamos en medio de lo que se ha llamado la tercera ola marcada por la presencia de la variante británica B117, que se considera más contagiosa y más agresiva, y también por una clara tendencia al alza en las cifras de contagios. En las últimas 24 horas se reportaron 21.573 nuevos contagios, lo que son 4.000 más que hace una semana. La incidencia semanal se situó en 119,1 contagios por 100.000 habitantes y el factor de reproducción de la enfermedad R es de 1,08. Eso quiere decir que cada 10 personas contagian en promedio, cada 10 personas contagiadas naturalmente, contagian en promedio a otras 108 personas, lo que está todavía en un nivel exponencial, lo que hace que el riesgo sea bastante grande. Ahora, estos datos hay que verlos dentro de lo que se ha llamado la segunda fase de restricciones en Alemania para combatir la segunda y la tercera ola, después de que, con medidas similares a las actuales, se lograra controlar la primera ola hace un año y que, vistas desde las cifras de hoy, parece absolutamente inofensiva. En verano del año pasado, en Alemania se vivieron muchísimas libertades, se vivió una relativa normalidad y las cifras tendían a la baja. Luego vino un repunte de los contagios a partir de otoño, hasta que en noviembre, diciembre y enero las cifras alcanzaron dimensiones bastante altas y hubo nuevos picos. El máximo de contagios hasta el momento se dio el 18 de diciembre con 33.777 contagios. Y la incidencia semanal máxima se dio el 22 de diciembre con 197,6 contagios. Luego se tomaron las medidas que todavía están en gran parte en vigencia y hubo durante un tiempo una tendencia a la baja y la incidencia semanal se logró bajar por debajo de 100 contagios por 100.000 habitantes por primera vez el 28 de enero. Pero a mediados de febrero esa tendencia cambió
y empezó a haber una tendencia al alza y la incidencia semanal volvió a estar por encima de los 100 contagios por 100.000 habitantes, lo que en parte ha sido atribuido a la presencia de la variante británica. En lo positivo, sin embargo, se observa una tendencia a la baja del número de muertos. Hoy, por ejemplo, se reportaron 183 muertos frente a 226 días hace una semana, y el pico en cuanto al número de muertos había sido de 1.244 el 14 de enero pasado. Esa tendencia puede tener que ver con la campaña de vacunación que se ha concentrado en los grupos de riesgo. Pero hay preocupación con que la variante británica pueda causar desarrollos graves de la enfermedad en gente más joven. Se sabe, por ejemplo, que la variante británica es mucho más contagiosa para niños, y por estudios del Reino Unido se sabe que ha habido muchos casos de contagios en niños y adolescentes con esta cepa británica, y que muchos de ellos sufren lo que se ha llamado el síndrome postviral. Y por otra parte también hay cierta impaciencia con lo que se refiere a la campaña de vacunación, porque va demasiado lento, lo cual se debe a diversas razones. Primero, la relativa escasez de dosis, y segundo, también ha habido algunos problemas logísticos en algunos estados federados. Hasta ahora, solo el 10,05% de la vacunación ha recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna, y el 4,4% de la población solo la segunda. Ahora, se espera, o por lo menos las autoridades sanitarias esperan, que haya una aceleración del ritmo de la población a partir de abril. Y la canciller Angela Merkel ha dicho recientemente que con la vacuna se tiene una herramienta para derrotar la pandemia, y que aunque esto durará algunas semanas, esta terminará siendo derrotada. Desde Alemania reportó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Rodrigo, por este informe. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. 32 países se suman al estudio sobre salud mental en esta pandemia de COVID-19. El estudio Héroes busca conocer efectos de la salud mental en los equipos de respuesta a la COVID-19. Hasta la fecha suman 32 países los que se han sumado a este análisis que impulsa la Organización Mundial de la Salud. En junio se espera tener resultados preliminares de Colombia. La pandemia generó un impacto sin precedentes en la población general como en los sistemas de salud, que ampliaron su capacidad para responder a la pandemia, tomando medidas como aumentar el número de camas, adquirir el equipo necesario para proporcionar terapia intensiva con ventiladores y reforzar los equipos de profesionales. Estos cambios en la organización, junto con los temores y preocupaciones de enfermarse con el virus o infectar a sus familias y comunidades, ponen una enorme carga emocional a los trabajadores del sector. Con el objetivo de conocer con profundidad estos efectos en la salud mental de los equipos de respuesta a la pandemia, desde junio de 2020 se inició el estudio Héroes, que tiene como objetivo describir la prevalencia de la salud mental, el comportamiento y los desafíos sociales que experimentan los trabajadores de los servicios de salud en diferentes entornos y en distintas fases de la pandemia. El proyecto en Colombia tiene recursos de Colciencias, los cuales fueron gestionados por la Universidad de Antioquia, y le da una perspectiva de ejecución hasta por 3 años, permitiendo brindar atención psicoemocional a los profesionales que presentan riesgos de sufrir condiciones severas en la salud mental. En la actualidad se está levantando la información en 42 centros de salud. Eso permitirá comparar las trayectorias de los efectos de salud mental relacionados con la pandemia COVID-19 entre los trabajadores de los servicios de salud en diferentes fases de la pandemia entre los países. Con ello se podrá definir estrategias del cuidado de la salud mental de los héroes, equipos de salud trabajando en la primera línea de respuesta a la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica. Saludamos al psiquiatra Manuel Sánchez de Carmona, médico
psiquiatra egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, expresidente de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares y profesor de Psiquiatría Clínica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, más de 26 años de experiencia en este ámbito. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Belén. Buenos días a todos y saludo a todo tu público. Gracias, doctor. Ha pasado poco más de un año desde que conocimos esta nueva enfermedad COVID-19 en medio de una situación hasta ahora atípica respecto a las restricciones o recomendaciones que se impusieron para que la población pudiera resguardarse de este virus. Pero derivado de todo esto, doctor, afectaciones en el estado anímico, en la salud mental de la población. ¿Qué primera reflexión pudiera hacer usted? Mira, Belén, pues ya cumplimos un año de toda esta pandemia que continúa y yo creo que lo más impresionante es que si me hubieras entrevistado hace un año, estaríamos todos pensando en un fenómeno que estaría 3, 4 meses cuando mucho y visualizábamos un regreso a la normalidad para después del verano del año pasado. Entonces, el primer punto que quiero hacerte ver es el impacto del tiempo. Entonces, no hay persona, no hay mexicano que de una manera u otra haya tenido estragos por la pandemia, ya sea que se enfermó del virus, que algún familiar lo presentó o en el peor caso que falleció, o que hemos tenido consecuencias en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria. Por lo tanto, la palabra significa desgaste. El síndrome de desgaste es algo que tenemos todas las personas que vivimos en un país como este. Claro, ahora, doctor, de estos primeros casos que se conocieron a nivel mundial a la fecha y en medio de esta poca previsión de lo que venía, doctor, ¿qué es lo que usted podría decirnos? ¿Qué es lo que hemos aprendido a lo largo de este poco más de un año? Pues hay muchas verdades que después fueron mentiras, o sea, que fueron leyendas. Por ejemplo, yo creo que la más fuerte es que llegábamos a creer que la persona que tuvo el virus y sobrevivió el virus tenía una inmunidad permanente. Hoy sabemos que eso no es cierto. También pensábamos que la persona tenía 14 días de síntomas y después recobraba su salud. Quizás, Belén, el punto más importante se llaman secuelas post-COVID. O sea, después del periodo infeccioso que conocemos del virus de 14 días máximo, después tenemos secuelas en diferentes partes del cuerpo, en el aparato respiratorio, en los músculos y sobre todo, como es de especialidad, en la parte neurológica psiquiátrica, o sea, en la mente. Claro, y doctor, supongo que esto también provoca temor entre los humanos, que sin duda alguna el temor pues puede ser uno de los sentimientos que más altere la salud mental del humano. Claro que sí, te puedo decir que tenemos un incremento de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, del síndrome de desgaste o burnout, como te dije. Y también el día de hoy, que estamos próximos a celebrar el Día Mundial del Trastorno Bipolar, quería decirte que es una reflexión para todas las personas que antes del COVID ya tenían un padecimiento mental. El virus ha generado como una lupa, como un efecto que magnifica los síntomas que ya se tenían, o bien personas que tenían genes que predisponían a alguna alteración psiquiátrica. La inflamación generada por el virus hace que brote el problema. El impacto es muy fuerte. Claro, doctor, estamos hablando entonces de varios factores que se combinan en una situación sin duda alguna compleja. Ya lo decía usted, algunas condiciones preexistentes, pero además algunos sentimientos que provocan alteración en el humano, aún sin contar con estas enfermedades preexistentes, y por supuesto lo prolongado e incierto de esta pandemia, doctor. Sí, fíjate, precisamente ayer comentaba, tenía una cita con un hombre de 48 años que estuvo con un virus de COVID que le dio una infección fuerte, se hospitalizó, no necesariamente se usó el ventilador, pero estuvo 2 semanas muy delicado con una neumonía fuerte. Ahora lo que tiene son los estragos del post-COVID. Desde un miedo espantoso a volver a tener el virus,
porque sabemos que la reinfección es una realidad. Entonces, imagínate, Belén, toda la ansiedad y todo el estrés postraumático que tiene de esas 2-3 semanas que estuvo muy grave. Nada más con sentir cualquier síntoma, empieza con taquicardia, con ansiedad, con fobia, con miedo a volver a tener los síntomas. Claro. Doctor, ¿hay alguna manera de sobrellevar esta situación? Me refiero supongo que cada caso será distinto, no supongo, cada caso es diferente, pero en términos generales, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo los humanos pueden sobrellevar esta situación tan complicada? Fíjate, Belén, que tenemos que cuidarnos todos. De hecho, tengo un podcast que se llama El Rincón de la Mente Sana, que va dirigido a los profesionales de la salud, a los profesionistas, porque también nosotros como doctores hemos estado expuestos a un desgaste muy fuerte. Mi mejor consejo es cuidar nuestra salud mental siempre, hidratarnos, dormir bien, comer balanceadamente, y el ejercicio cardiovascular ha demostrado que es fundamental para disminuir los síntomas de ansiedad y depresión. ¿Por qué es importante hidratarse, doctor? ¿Juega el agua o los líquidos que consumimos algún factor importante en el cerebro o en el manejo de las emociones? Es muy interesante. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo a tener ansiedad o ataques de pánico es la deshidratación. Eso es muy interesante que me lo preguntas, y ahorita en este clima de calor, pues es importantísimo beber 2 litros de agua mínimo. Con esto estamos ayudando a un mejor funcionamiento del organismo, doctor. Exactamente, y ayudamos a que nuestro sistema nervioso esté balanceado, que no tenemos deshidratación, frecuencia cardíaca alta, hiperventilación, que todo eso va generando una respuesta de ansiedad, que fíjate qué interesante, un estado de ansiedad crónico baja nuestras defensas y por lo tanto estamos en riesgo de infectarnos de COVID-19 y de otros virus y bacterias. Doctor, ¿qué papel juegan también factores como el ejercicio, que usted ya lo mencionaba, y quizá también algo que se ha mencionado constantemente, el meditar, que quizá no es una práctica muy arraigada o muy común, pero que cada vez está siendo más conocida y difundida, doctor? Encantado. Fíjate, Belén, el ejercicio, hemos hecho protocolos en la Sociedad Mundial de Trastorno Bipolar que demuestran que media hora de ejercicio cardiovascular diario disminuye los datos de depresión y ansiedad. Esto es porque suben los neurotransmisores como la serotonina, dopamina y las endorfinas. Sobre la relajación, te puedo decir, a nivel personal, llevo ya más de 4 meses diario, temprano en la mañana, haciendo mindfulness. Mindfulness es un método que básicamente lo podemos hacer en la casa, es muy sencillo, son 5 a 10 minutos de enfocar la respiración y centrarnos en el momento, no en el futuro, no en el pasado, no juzgar, hacer diario una reflexión, una meditación centrada en el aquí y en el ahora. Esto ha demostrado claramente que disminuye los niveles de ansiedad y mejora la salud y bienestar del individuo. Doctor, por último y muy brevemente, si una persona comienza a tener alguna manifestación, digamos, por ejemplo, ansiedad o depresión, y quizá en ese momento no tiene a mano a un profesional de la salud que lo pueda ayudar, ¿cuál diría usted que es un buen tip o una recomendación, digamos, como primeros auxilios autopersonales? Hablar con un ser querido. Yo creo que una de las cosas más importantes que la pandemia nos ha enseñado es la importancia de la comunicación social. Hemos estado restringidos en cuanto a la convivencia cercana, pero eso no hace que podamos tener una llamada, una comunicación por internet. Eso es fundamental, sacar los sentimientos, compartirlos. Muy bien, doctor, si nos lo permite vamos a hacer una pausa, regresamos con usted ya para concluir esta charla. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, en charla con el psiquiatra Manuel Sánchez
de Carmona. Doctor, hemos hablado en términos generales de cómo esta pandemia de COVID-19 ha afectado a la salud mundial, a la salud mental de la humanidad, pero quisiera detenerme un poco y a propósito del día que estaremos conmemorando, el de la lucha contra la bipolaridad o el trastorno bipolar. Quisiera profundizar un poquito más en este tema, doctor, porque pareciera que no ha quedado muy claro, no se entiende claramente qué es el trastorno bipolar. La idea general es que una persona pasa repentinamente de un estado de ánimo a otro, pero no siempre es así y hasta donde entiendo también hay niveles de trastorno bipolar, doctor. Claro que sí, Belén. Primero déjame contarte que es el Día Mundial de Trastorno Bipolar, WBD, World Bipolar Day, que llevamos celebrando desde hace 7 años en la Sociedad Mundial de Trastornos Bipolares. Se eligió la fecha 30 de marzo porque es la fecha en la que nació Vincent van Gogh, el pintor. Sabemos ahora claramente que él padeció trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un padecimiento hereditario, biológico, que la raíz está en el sistema límbico. Y para que me lo entiendas bien, Belén, es un incremento de energía muy acelerado, es lo que se llama manía, o una disminución de energía, lo que se llama depresión. ¿Eres tú muy acelerada o después muy deprimida, que quiere decir sin energía, lenta totalmente? Es incurable, pero es tratable. Y si se trata, la calidad de vida puede ser muy buena. Es un padecimiento que ha generado a lo largo de la historia mucho estigma, y precisamente la meta principal del Día Mundial es luchar contra el estigma, luchar contra la estigmatización de la persona que lo padece. Doctor, ¿y una condición como trastorno bipolar puede agravarse en medio de una pandemia como la que estamos viviendo? O particularmente le preguntaría si una persona con este padecimiento enferma de COVID-19, ¿de qué manera podría repercutir en su salud mental? Definitivamente, Belén, fíjate que por eso titulamos una conferencia hace poco, Los Olvidados ante la pandemia del COVID-19, porque tengo muchos pacientes que no han sido atendidos correctamente en la pandemia. Hace poquito hice una carta para un adulto mayor con trastorno bipolar para que su cuidador lo acompañara hasta la caseta de vacunación. Él no podía hacer la cola sola porque estaba con síntomas. Entonces es muy importante estar conscientes de todas las personas con trastornos bipolares o con cualquier padecimiento de salud mental, que definitivamente son personas muy necesitadas de tener la vacuna. Claro, y aparte, lo decíamos ya también, doctor, mucho más vulnerables en medio de esta pandemia. 100%, porque te puedo decir que la depresión, el trastorno bipolar, el virus del COVID-19, al ser un proceso inflamatorio cerebral, vamos a pensarlo como una lupa, y las ideas depresivas y las ideas de suicidio incrementan notoriamente. O en el otro polo, en la manía, la persona no tiene juicio para cuidarse correctamente, y si tuviera el virus en él, la capacidad de contagio es enorme porque prácticamente no sigue ningún cuidado. Claro. Doctor, para los familiares con personas que tienen ya algún padecimiento preexistente, ¿cuál sería la recomendación? Y digo con los familiares o el círculo cercano, porque como usted bien lo acaba de explicar, algunas veces en medio de estos trastornos es difícil tener control personal. Totalmente. Yo creo que es muy importante el mantenimiento. Yo creo que algo que es clave en el trastorno bipolar es precisamente estar atendido y los síntomas deben estar controlados. Pero el impacto, como bien lo dices, no nada más es para el paciente, sino para la familia y los seres queridos, que sufren todo el impacto y todo el desgaste que es tener una persona en esta crisis. Entonces, los vulnerables son los pacientes con algún padecimiento psiquiátrico, más toda su familia y el entorno. Doctor, ¿y estas medidas restrictivas para poder salir al espacio público, de qué manera también puede afectar tanto a las personas que ya tienen un padecimiento preexistente como a aquellas que no, el tener que pasar largas jornadas en casa prácticamente sin salir para nada? Es muy dura esta pregunta porque te puedo decir que en el último año, Belén, no he parado en trabajar. O sea, el desgaste que se genera en las personas
por no poder salir, por no poder abrazar a sus seres queridos. Imagínate una persona con depresión, si de por sí está con el ánimo totalmente bajo, lo que significa una situación como esta. Entonces, el impacto de la pandemia y todo lo que ha sido el cuidado del no contagio, sí ha tenido una incidencia directa en el incremento de depresión, de suicidio y de alteraciones mentales. Claro. Y doctor, por último, me gustaría preguntarle sobre otro grupo vulnerable del que también a veces se habla poco, y me refiero, bueno, son dos grupos en los extremos de la edad. Los adultos mayores y los niños que también pues requieren de estas actividades al aire libre, requieren también de interactuar con otras personas y cada uno con condiciones distintas. En el caso de los adultos mayores, algunos de ellos con Alzheimer, algunos con demencia, que también los colocan en una situación muy difícil a la hora de convencerlos, doctor, de que es necesario quedarse en casa. Excelente pregunta, porque lamentablemente yo te puedo decir que mis pacientes más mal portados, por decirlo así, son los ancianos que viven solos, los viudos, las viudas, personas que definitivamente ya no pueden más, necesitan salir y lamentablemente se contagian y algunos de ellos han fallecido. Es muy importante nosotros ser generosos con ellos, ser sensibles, recordar como hijos, como hermanos, como familiares. Tenemos que estar presentes en la vida de los adultos mayores. Claro. Y lo decíamos, doctor, por su condición es muy difícil a veces convencerlos, ¿no? De que se tienen que quedar en casa. Totalmente, y no nada más convencerlos, sino tú misma decías, si tuviéramos a alguien con demencia, tipo Alzheimer, pues no hay juicio, no hay la capacidad de recordar, no hay la capacidad de comprender. Entonces prácticamente están a expensas del cuidador. Y es una batalla constante 24 horas. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por sus conceptos, gracias por su tiempo, gracias también por sus recomendaciones. Gracias, Belén, un placer estar con ustedes y saludos a todos mis amigos de Guadalajara. Claro que sí, muchas gracias. Es el psiquiatra Manuel Sánchez de Carmona. Y continuando precisamente con este padecimiento que tendrá su día mañana, martes 30 de marzo, debido precisamente a la importancia que ha cobrado en el combate y en la atención adecuada del trastorno bipolar. Los organismos internacionales advierten que cuando pacientes con este trastorno enferman de COVID-19 son más propensos a empeorar. Ante la presencia de la pandemia por la COVID, las enfermedades mentales han descendido aún más en las prioridades del sistema de salud mundial, a pesar de las secuelas y consecuencias fatales que conlleva el no tratamiento de los padecimientos mentales. En el mundo, se estima que hay más de 60 millones de personas con trastorno bipolar, según datos de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar. El psiquiatra y expresidente de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar, Manuel Sánchez de Carmona, alertó que además los pacientes bipolares, cuando se contagian de COVID-19, son más propensos a empeorar sus síntomas de depresión o manías. Pone un ejemplo. Ana tiene 4 o 5 ciclos al año de depresiones profundas, donde pierde la energía, pierde las ganas de vivir, nada le gusta, nada le apetece. Ana padece desde hace 2 semanas COVID-19. Está justo en el día 14. Aunque su prueba está empezando a salir negativa, Ana ha tenido un incremento de sus síntomas depresivos. Ana está empezando a desarrollar una idea suicida más fuerte que nunca. El caso de Ana es un ejemplo claro de cómo, teniendo trastorno bipolar y encima el virus de COVID-19, los síntomas incrementan. Sabemos que el COVID-19 genera una inflamación en todo el cuerpo. Al tocar el cerebro, también genera un proceso inflamatorio que incrementa los síntomas que Ana ya tenía. Este es el caso de Ana. Sánchez de Carmona recordó durante la pandemia se han reportado datos alarmantes por las secuelas del SARS-CoV-2 que podrían afectar significativamente a pacientes con trastornos bipolares o desencadenar el padecimiento si existiera predisposición genética de este trastorno. El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica y recurrente que cursa con síntomas que oscilan desde la manía, hipomanía o la combinación de ambos.
informó Rocío López Fonseca. La pandemia ha tenido también un impacto desproporcionado en el bienestar de las personas de la tercera edad. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reveló que el consumo de drogas y las muertes relacionadas con ellas se han incrementado entre las personas mayores, al igual que la cantidad de individuos en tratamiento por ese problema de salud. Y es que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en el bienestar de la tercera edad, un grupo de población que esconde una epidemia de consumo de drogas y cuyas muertes por esta causa, muchas por sobredosis, va en aumento, alerta la entidad internacional que fiscaliza los narcóticos y llamó a las autoridades sanitarias a reconocer esta realidad y a no dejar atrás a estas personas con el pretexto de combatir la pandemia de COVID-19. En su informe anual llamó a las naciones a aceptar la existencia de esta epidemia oculta y atender a este grupo de población que regularmente se pasa por alto, garantizándoles el acceso a los servicios de salud y bienestar necesarios. El organismo internacional señaló que la rapidez del envejecimiento de la población mundial acelera la tendencia de la adicción a las drogas de los adultos mayores, aunque indica que la mayoría de los países carecen de datos suficientes para diseñar estrategias adecuadas. Como un primer paso para contrarrestar la epidemia, recomienda aumentar la investigación sobre los trastornos por consumo de estupefacientes entre los adultos mayores y pide a los gobiernos que mejoren el acceso a los servicios de salud y tratamiento necesarios diseñados para este grupo poblacional. Según las Naciones Unidas, en 2019 había 703 millones de personas mayores de 65 años y se prevé que esta cifra se duplique para 2050, cuando llegará a 1.500 millones de personas. En 2050, el 16% de la población mundial total tendrá más de 65 años, lo que corresponde a 1 de cada 6 personas en la Tierra, informó Rocío López Fonseca. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.